Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Ya, perfecto. Ya, recordemos dónde quedamos ayer para los efectos de terminar esta parte o el capítulo referido también a la jurisdicción. No recuerdo exacto. Empezamos a ver las características de la jurisdicción, ¿o no? Ya. ¿Y en cuál de ellas quedamos? ¿Vemos alguna o no? Ya, vamos a revisar nuevamente entonces lo que dice relación con todas las características de la jurisdicción, ¿cierto? Em, ya, dentro de las características hay del orden de 10 o 11 que nosotros vamos a señalar y que también se manifiestan ya en la definición, ya en la serie de cuestiones que hemos conversado acerca del ejercicio mismo y de los momentos de la jurisdicción. En primer lugar, la primera característica de la jurisdicción es que tiene su origen o fundamento en la Constitución. ¿Por qué razón? Porque obviamente que la jurisdicción es uno de los pilares dentro del sistema procesal, el ejercicio de la misma, y ella está recogida y consagrada, bien sabemos, ya hemos hablado a este respecto, en el artículo 76 de la Constitución, ¿cierto? Donde se sostiene y se señala que la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de juzgarlas, hacer ejecutar los juzgados, corresponde a los tribunales establecidos por ley, o corresponde exclusivamente entonces a esa clase, a ese tipo de tribunales. No es solo esa la única disposición, hay una serie de reglas que se refieren en la Constitución eh, a la jurisdicción, pero obviamente que ahí tiene su pilar, tiene su fundamento en la norma del artículo 76. Adicionalmente, siempre hay que entrelazar el artículo 76 con el artículo 19, número 3, ¿cierto? Cuando se habla acerca de las reglas del debido proceso y que toda sentencia debe basarse en un proceso previo y legalmente tramitado, ¿cierto? Y se habla en cuanto a la jurisdicción, digamos, o al debido proceso, que esto debe basarse en un proceso o en una investigación racional y justa, ¿cierto? Artículo 19, número 3, inciso sexto.
También, desde un punto de vista genérico, hay que reconocer la norma del artículo 5 de la Constitución, puesto que el artículo 5, en definitiva, lo que nos viene a decir que la jurisdicción también es emanación de la soberanía del Estado y específicamente aplicada o la llevamos a la función de resolver los conflictos jurídicos, ¿cierto? Y que el ejercicio de esta jurisdicción va a ser conforme a las autoridades que la Constitución establece, y dentro de ella vamos a encontrar a los tribunales, a los jueces, a los ministros que se encargan de la función jurisdiccional. En segundo lugar, la jurisdicción es una función pública, ¿cierto? No hay duda hoy día que la jurisdicción es un deber que le corresponde a uno de los órganos del Estado o dentro de esos órganos del Estado, como lo es el Poder Judicial, pero en particular la jurisdicción la ejercen los tribunales de justicia, ¿cierto? Y evidentemente que desde ese punto de vista es una función pública, es una función estatal, en oposición a las funciones privadas que corresponde al ámbito de los particulares. Indudablemente que dentro de esta función pública nos corresponde distinguir entre la función que desempeña el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, ¿cierto? El Poder Ejecutivo, la función de administrar los órganos de este Poder, y el Poder Legislativo, la creación básicamente de las leyes, y el Poder Judicial, digamos, eh, donde se ejerce la función jurisdiccional y la función de administrar justicia, que se engloba muchas veces en el Poder Judicial, pero en específico a los tribunales de justicia, ya que no todos los tribunales de justicia forman parte del Poder Judicial. De acuerdo a la regla del artículo 5 del Código Orgánico, que vamos a volver sobre ella varias veces cuando veamos también competencia, porque indudablemente tribunales que forman parte del Poder Judicial dentro de esta escala jerárquica, y hay otros que no lo hacen, de suerte tal que indudablemente quienes ejercen la función jurisdiccional de manera genérica corresponde señalar o decir que son los tribunales de justicia. Como consecuencia de lo mismo, y una característica relacionada con la anterior, al ser una función pública, el ejercicio de la función jurisdiccional, entonces, debemos señalar como otra característica que es privativo de los tribunales de justicia, ¿cierto? Los tribunales de justicia, como ya hemos indicado, son los encargados del ejercicio de la jurisdicción de manera exclusiva. Y eso así se reconoce en nuestra Constitución y en las leyes, porque el ejercicio de la función jurisdiccional, como les he señalado reiteradamente, se entrega a los tribunales de justicia y no al poder, y no al poder judicial, ¿cierto? Porque eso importaría, digamos, que nunca un órgano ajeno al poder judicial podría tener facultades jurisdiccionales. E indudablemente hay casos, y muchos, donde hay organizaciones o tribunales que no pertenecen al Poder Judicial y que obviamente detentan la potestad jurisdiccional, como ocurre con ciertos tribunales especiales y con tribunales arbitrales. Otra característica se sostiene y se señala que la jurisdicción presenta una unidad conceptual, ¿cierto? La unidad conceptual se refiere a que cualquiera sea la materia a la que la vamos a aplicar, ¿cierto? O las personas que intervengan en un juicio, o la clase de juicio, o litigio, o decisión que se requiera, la función jurisdiccional, digamos, es una sola, y esta función se ejerce siempre a cargo de los tribunales previstos por la ley, ¿cierto? De manera que desde ese punto de vista no se admiten eh,
divisiones de la jurisdicción, por así decirlo, ¿cierto? Y desde un punto de vista doctrinario, nosotros vamos a ver que se distingue entre la jurisdicción contenciosa, no contenciosa, facultades económicas, conservadoras disciplinarias, pero muchas veces las clasificaciones obedecen a, a otro punto de vista, ¿cierto? Porque se clasifica según la naturaleza del asunto, o si se, y en definitiva lo que se clasifica es cuando se alude muchas veces a la competencia. La jurisdicción tiene manifestaciones, tiene eventos, tiene etapas, pero no podemos eh, clasificarla, no obstante que ello se hace con fines pedagógicos o doctrinarios, por la circunstancia que siempre ella será una sola y la ejercerán los tribunales establecidos por ley esta función de administrar justicia. Entonces, la función que va a ejercer los tribunales de justicia o los jueces siempre será, digamos, resolver, declarar el derecho o aplicarlo, tanto el juez en materia civil como en materia penal, porque en definitiva los jueces no hacen más que materializar en su sentencia las normas abstractas, las normas sustantivas a un caso específico, ¿cierto? A un caso específico para poder lograr entonces la decisión, la solución del mismo. Bueno, aquí hay una serie de cuestiones de carácter doctrinario. El profesor Pereira explica que el principio de la jurisdicción se conecta a la organización de los tribunales, por ejemplo, porque los tribunales forman un solo conjunto de entidades que vigorizan y le dan fuerza a su estructura y a su función, con lo cual, digamos, fortifican su independencia frente a los órganos públicos y frente a los demás órganos. De manera que, en definitiva, dentro de la organización judicial debemos encontrar siempre la indicación referida a los tribunales de justicia. En definitiva, esta jurisdicción, ¿cierto?, va a ser única porque se va a ejercer tribunales, insistimos nuevamente, tribunales previstos y establecidos por la ley, sin perjuicio de ciertas potestades jurisdiccionales que eventualmente puedan tener otros órganos en nuestros ordenamientos jurídicos. Otra característica de la jurisdicción es que ella se ejerce o se manifiesta mediante la realización de actos procesales. A ver, la jurisdicción se va a manifestar en concreto en cada proceso que responda intervenir a los tribunales de justicia o al caso específico donde se pida su intervención. Y ello se va a hacer a través o por medio de distintos actos procesales. Dentro de estos actos procesales, los más comunes, ¿cierto? Los que existen en mayor grado durante la tramitación de un juicio, son las resoluciones judiciales. Las resoluciones judiciales se van a dictar durante toda la tramitación de un juicio. Y las resoluciones judiciales también se van dictando durante, durante las diversas etapas o durante los diversos momentos de la tramitación de un juicio. Porque el juicio va a tener un desarrollo, ¿cierto? En un juicio nosotros vamos a distinguir o a conocer diversas etapas dentro del mismo. Nos vamos a encontrar con un periodo de la discusión, donde precisamente en esa fase se va a plantear y a discutir la cuestión en la demanda, en la contestación de la demanda, en la réplica, en la dúplica, en la conciliación obligatoria. Nos encontramos ahí en el periodo de discusión del juicio. Pero después tenemos que probar los hechos que se dijeron en ese periodo de discusión, ¿cierto? ¿Qué dijo el demandante en su demanda? ¿Qué contestó el demandado en su contestación? ¿O qué excepciones opuso a la demanda? Entonces, así tendremos
como les digo, después el término probatorio y en definitiva llegaremos al periodo de la sentencia, desde la citación a oír sentencia hasta la dictación de la sentencia definitiva. La sentencia definitiva es una de las resoluciones judiciales, no hay duda entonces de que dentro de las resoluciones judiciales la más importante va a ser la sentencia, porque ahí se va a plasmar, se va a resolver la cuestión específica que a ese juez le pidieron intervenir o a ese tribunal en ese caso concreto. Todos estos actos procesales y todas estas resoluciones judiciales van a requerir necesariamente de la existencia de un proceso, porque en el proceso van a quedar expresados la demanda del demandante, cómo se resolvió la demanda del demandante, si tenía defectos, no tenía defectos, las excepciones que le puso la demanda al demandado, etcétera. Entonces, a partir de la demanda con la cual daremos inicio al juicio, bueno, vamos a recorrer toda la tramitación de ese juicio y llegaremos al final al más importante de estos actos jurídicos procesales, como es la dictación de la sentencia definitiva, que será el medio o el instrumento a través del cual vamos a resolver el litigio. Otra característica importante de la jurisdicción dice relación con que ella es improrrogable e indelegable. La prórroga en materia procesal se refiere a un acuerdo de las partes para designar a una autoridad para que ejerza la jurisdicción, pero para designar a una autoridad distinta de aquella que le corresponde según la ley. Entonces, lo que se dice es que la jurisdicción es improrrogable. ¿Por qué? Porque hay casos que nosotros vamos a estudiar y vamos a ver a través de la prórroga de la competencia, donde las partes pueden sacar un asunto de un tribunal naturalmente competente y llevarlo a un tribunal que no era el naturalmente competente. Es decir, se permite a las partes prorrogar esa jurisdicción, darle competencia a un tribunal que no era el naturalmente competente. Por ejemplo, si desde el punto de vista de la competencia yo presento mi demanda en Concepción, no obstante saber que de acuerdo a las reglas de competencia tenía que presentarla ante los tribunales en Temuco. ¿Pero qué hizo la parte demandada? No alegó la incompetencia y viene y contesta la demanda en el juzgado de Concepción. Quiere decir que ella tácitamente está aceptando que este juicio se lleve en Concepción y no se lleve en Temuco. Esa es una prórroga de competencia, ¿cierto? Las partes pueden darle jurisdicción a un tribunal diverso o distinto de aquel señalado por ley, naturalmente. Lo que ocurre es que la jurisdicción, como hemos dicho, corresponde al Estado, ¿cierto? La jurisdicción se va a ejercer a través de estos órganos denominados tribunales de justicia. Entonces, todos los conflictos jurídicos que se susciten en nuestro país van a quedar siempre en poder, en manos de los jueces que establece la ley. De modo que las partes no pueden prorrogar la jurisdicción. No podrían establecer algún acuerdo para decir que esa solución o ese conflicto va a ser conocido, va a ser juzgado por otra autoridad diversa, ¿cierto? Que las partes se pongan de acuerdo en decir que este conflicto, en vez de resolver los tribunales, lo va a resolver el rector de la universidad. Obviamente que a eso se refiere la limitante en cuanto a que la jurisdicción no puede ser prorrogada, no puede ser extendida por las partes a un órgano o autoridad distinta que aquel de los tribunales de justicia. En definitiva, hay casos donde se puede prorrogar la competencia, como volveremos a ver más adelante, ¿cierto?
y también ciertas figuras particulares, como ocurre con los tribunales arbitrales. Las partes en el nombramiento de los árbitros, los árbitros como tales son una clase de juez y en esa virtud pueden ejercer jurisdicción, pero en su nombramiento las partes no prorrogan jurisdicción, porque están nombrando, por ejemplo, jueces que ejercen la función jurisdiccional y que están reconocidos dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Claramente, lo que no hay que confundir es la prórroga de la jurisdicción, que no se puede, con la prórroga de la competencia, como hemos dicho, que sí es admisible en ciertos casos y en ciertas condiciones que estudiaremos nosotros más adelante. En segundo lugar, o dentro de la misma, dentro de las mismas características que estamos señalando, dijimos que ella era improrrogable y era indelegable. La indelegabilidad de la jurisdicción en materia procesal se refiere a la posibilidad de que ya ahora no las partes, sino que un tribunal le transfiera la función jurisdiccional a una autoridad diversa. Tampoco es posible por las mismas razones ya señaladas, ¿cierto? Por ejemplo, que le transfiera su autoridad, un tribunal, a un ministro de fe, a una autoridad distinta. No es admisible, ¿cierto? No se puede delegar el ejercicio de la autoridad porque, como hemos dado, esto es atributo de la soberanía y solo le corresponde su ejercicio, a los tribunales de justicia. Entonces, lo que la ley permite es delegar una parte de la competencia de ese tribunal. Por ejemplo, hay casos en que un juez puede darle competencia a otro tribunal para que en ese tribunal declare un testigo, que es un juicio que se lleva ante el tribunal A. Eventualmente podría declarar un testigo ante un tribunal B de la misma categoría, en otra ciudad, por ejemplo, ¿cierto? Hay un testigo que está en Puerto Montt y el juicio se lleva en Concepción. Bueno, eventualmente el juez de Concepción puede darle competencia, facultad para conocer ciertas cuestiones de ese juicio. Por ejemplo, que el tribunal B tome la declaración de un testigo. Lo que hace en ese caso es delegarle una parte de la competencia, pero en ningún caso se delega la jurisdicción. A este respecto, años atrás hubo una gran discusión en el Código Tributario, en el artículo 116, porque se facultaba a que el director regional del Servicio de Impuesto Interno pudiera autorizar a funcionarios dentro del mismo servicio conocer y fallar y resolver las reclamaciones y las denuncias tributarias. Entonces, dictaron algún decreto en esa materia, dictaron alguna resolución donde se decía que esos funcionarios, por ejemplo, fiscalizadores de mayor rango, actuaban por orden del director regional y a través de ese mecanismo de delegación ellos podían constituirse en un órgano jurisdiccional. Indudablemente que esto se discutió, se interpusieron recursos de protección y posteriormente se declaró la inaplicabilidad de ese precepto porque precisamente la Constitución en el artículo 76 lo que impide es la delegación de las funciones de índole judicial, lo que se ve reforzado por las reglas de los artículos 6 y 7 de la misma Constitución. Entonces, obviamente, desde ese punto de vista, la jurisdicción es indelegable y solo pueden ejercerla o puede ejercerla los tribunales creados y establecidos en conformidad a la ley. ¿Cuáles? Aquellos que están indicados en el artículo 5 del Código Orgánico, disposición que ustedes bien saben que van a tener que estudiar, conocer y saber, porque vamos a volver sobre ella cuando estudiemos también los tribunales propiamente tal.
¿Alguna duda? Ya. Si no hay dudas ni consultas, seguimos entonces, ¿cierto? Otra característica de la jurisdicción es su carácter territorial. Obviamente que la jurisdicción está ligada a la idea del territorio del Estado, porque volvemos a lo mismo, la jurisdicción es atributo de la soberanía, por lo que su ejercicio solo se va a llevar a cabo respecto de hechos, casos o situaciones que ocurren dentro de los límites del territorio nacional. El principio de la territorialidad ya lo hemos señalado y lo hemos indicado a propósito de la agencia de la ley en el espacio, ¿cierto? Hablamos de la regla del artículo 14 del Código Civil, también hay que complementarla con la norma del artículo 77 de la Constitución y del artículo 5 del Código Orgánico, puesto que ahí se establece qué tribunales van a conocer de los asuntos dentro del territorio de la República. Nos remitimos en esto, digamos, a lo que ya vimos en ese minuto, y adicionalmente dijimos también, y recordemos, que esta regla de la territorialidad tenía algunas excepciones, como lo son los casos contemplados en el artículo 6 de la Constitución respecto de ciertos delitos cometidos por agentes diplomáticos o consulares, por ejemplo, en el extranjero, y que para los efectos nuestros se entienden cometidos en Chile para que sean juzgados por los tribunales chilenos. Otra característica de la jurisdicción. La jurisdicción tiene como límite la competencia específica de cada tribunal, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Dijimos que todos los tribunales ejercen jurisdicción, pero no todos los tribunales tienen competencia. Entonces, claramente, existirá un tribunal o en abstracto, podrán existir varios tribunales para conocer de un asunto, pero hay un tribunal específico que va a conocer del caso concreto y que se va a radicar en la esfera de sus atribuciones de la forma que lo plantean los litigantes y de acuerdo a las reglas o a las normas legales que rijan en esa materia. En materia civil, la competencia del tribunal, de acuerdo al principio dispositivo, la competencia a ese tribunal va a ser otorgada únicamente por las partes, a través de las actuaciones de ellas. Y eso se logrará a través de la demanda y hasta la contestación de la demanda, porque ambos actos procesales van a determinar lo que está pedido en ese juicio. Y eso es lo que va a vincular, ¿cierto? Y va a obligar al tribunal a emitir el pronunciamiento de la sentencia definitiva. Y esta tendrá que ser fundada, tendrá que ser congruente, ¿cierto? Como ya hemos señalado. Por esta razón, los jueces en materia civil actúan a petición de parte, no actúan de oficio. Entonces son ellos los que le van a entregar la competencia, las partes, de tribunal. Y se lo harán por medio de estos actos procesales, que será la demanda, la contestación, la réplica, la dúplica, y así entonces el juez ahí tiene los límites en su competencia. El juez no va a poder extralimitarse o extenderse y emitir cualquier tipo de sentencia, sino que tendrá que ajustarse su sentencia al mérito del proceso. Y que tiene que tener relación con la cosa pedida, con la causa de pedir, porque de lo contrario esa sentencia va a adolecer
de algún vicio, por ejemplo, por falta de la decisión del asunto controvertido. Estas reglas se van a volver a estudiar cuando se analicen en particular la demanda en el juicio ordinario, en el juicio sumario, en el juicio ejecutivo, desde la demanda hasta la sentencia, y que la sentencia tiene que ajustarse conforme al mérito del proceso, de acuerdo a las reglas del artículo 160, 170, número 6, 768, número 4 y 5 del Código de Procedimiento Civil, en los casos en que eventualmente hubiera un vicio de nulidad cuando no se desee el asunto sometido al conocimiento del tribunal. Entonces, la competencia específica que va a tener el juez va a estar dada por el caso concreto que se va a radicar ante ese tribunal y de la forma o en los términos que plantean los litigantes en sus respectivas presentaciones. Otra importante característica de la jurisdicción es que ella está amparada por el imperio. Ya lo hemos indicado y señalado en los momentos de la jurisdicción, ¿cierto? En Chile, los tribunales ordinarios y especiales, a que se refiere el artículo 5, tienen la potestad o la posibilidad cierta y real de hacer ejecutar forzadamente lo juzgado. La posibilidad entonces de recurrir al auxilio de la fuerza pública si es necesario, y esa potestad o ese poder es el que se denomina el imperio. Entonces, en virtud de este poder, esto es, de ejecutar forzadamente lo juzgado, recurriendo incluso al auxilio de la fuerza pública, en virtud de ese poder, los tribunales pueden requerir directamente a la autoridad respectiva el auxilio de la pública. Ya, estamos indicando entonces que dentro de las características, la jurisdicción está amparada por el imperio, ¿cierto? Y el imperio o el poder de imperio lo tienen los tribunales ordinarios y especiales, no lo tienen los tribunales arbitrales. Esos tribunales ordinarios y especiales tienen la potestad de hacer ejecutar forzadamente lo que ellos resolvieron. ¿Cómo? Resolviendo o recurriendo en muchos casos al auxilio de la fuerza pública, de ser necesario, ¿cierto? Y esa potestad es lo que se llama imperio. Entonces, lo que se resolvió en una sentencia definitiva, lo que se resolvió en una resolución de un tribunal, le permite a los tribunales requerir directamente a la autoridad correspondiente del auxilio de la fuerza pública. Por ejemplo, para embargar bienes, por ejemplo, para retirar bienes y llegar al remate de inmuebles o de muebles en un determinado juicio, ¿cierto? Puede recurrir al auxilio de la fuerza pública. Entonces los tribunales pueden requerir directamente a la autoridad correspondiente al auxilio de la fuerza pública. Y esa fuerza pública o esa autoridad requerida de aplicar la fuerza pública, por ejemplo, carabinero, eh, la autoridad en este caso es carabinero, pero eventualmente podría ser también la policía de investigaciones, ¿cierto? Esa autoridad, a ellos no les corresponde calificar eficacia o no eficacia, la legalidad o no legalidad de esa orden, y ellos deben cumplirla. ¿Por qué esta facultad de imperio que tienen los tribunales? Porque de lo contrario la jurisdicción sería algo teórico para los litigantes, porque el cumplimiento de las resoluciones judiciales lo dejaríamos entregado a la buena voluntad de quien
quiere cumplirlo. Quien no quiere cumplir, no cumple. Por tanto, ahí está la sentencia que dictó el juez. Linda la sentencia, pero resulta que el condenado, el obligado, ¿ah?, vencida, no la cumple. Para cumplirla tenemos el mecanismo o tenemos entonces la potestad de imperio que tienen los tribunales ordinarios y especiales de justicia. Otra característica de la jurisdicción. La jurisdicción es de ejercicio eventual, ¿cierto? Se dice que la jurisdicción es de ejercicio eventual porque en definitiva depende de que ocurra la transgresión de la norma jurídica, ¿cierto?, que origina el conflicto. Si la ley fuera cumplida naturalmente por todos, no se requiere de debilidad jurisdiccional, por lo que el ejercicio de la jurisdicción entonces dependerá de la eventual, por así decirlo, ¿cierto?, entre comillas, eventual violación de una ley, de un derecho, de la comisión de un delito. ¿Ah? Entonces, se produce la transgresión al orden jurídico, o si la función legislativa resulta insuficiente para mantener la vigencia real del derecho, se produce este quebrantamiento, esta violación, como se dice, de la ley o de un derecho, y en tal caso va a entrar la actividad jurisdiccional. Dependerá entonces de si se transgrede o se transgrede las normas del orden jurídico para que estemos en presencia de un conflicto jurídico. Una última gran característica de la jurisdicción es que ésta produce el efecto de cosa juzgada. La cosa juzgada es una de las principales instituciones que van a ver y estudiar ustedes en el ámbito del derecho procesal. Porque precisamente, en primer lugar, la jurisdicción es un efecto, uno de los efectos que producen las resoluciones judiciales que dictan los tribunales. Y la jurisdicción entonces produce este efecto único que no se encuentra en ninguna otra actividad del Estado y que le es propio, que es la cosa juzgada. Esta cosa juzgada, o en virtud de este efecto, que se produce cuando las sentencias están firmes o ejecutoriadas, produce o hace que la decisión del juez o tribunal se hace irrevocable, se hace inmutable y se hace inamovible. Es decir, en algún minuto los tribunales, lo que ellos resuelven no puede ser objeto de nuevas acciones, de nuevos recursos, de nuevas discusiones en relación a esa materia, ¿cierto? Las sentencias producen este efecto cuando ellas están firmes o ejecutoriadas, es decir, que ya no proceden o no hay más recursos. Y ahí la decisión entonces será inamovible, será irrevocable y será inmutable. Este efecto o esta verdad inamovible es doble, porque permite a quien obtuvo en el juicio, aquel que ganó, la parte que triunfó en el juicio, permite que ese vencedor pedir o obtener el cumplimiento de lo resuelto a través de la acción de la cosa juzgada. La acción de cosa juzgada lo que permite es que la parte que obtuvo, que ganó, pida el cumplimiento, que se cumpla la sentencia del juez que ordena pagar 1.000.000 de pesos a la parte vencida y la otra parte no quiere cumplir. Entonces hay que pedir el cumplimiento de la sentencia.
y hay formas de efectuar ese cumplimiento de la sentencia. Y eso lo permite la acción de cosa juzgada para que el que ganó pida el cumplimiento de lo resuelto. Y ahí a lo mejor recurriremos a esta facultad de imperio en los tribunales para que cumpla voluntaria o forzadamente a lo que está obligado. Y en segundo lugar, está la excepción de cosa juzgada. La excepción de cosa juzgada que permite es que ambas partes se evite que el mismo juicio se vuelva a repetir en el futuro entre los mismos litigantes. No pueden volver a repetirse los juicios y volver a escarbarse, por así decir, volver a sacarse al ámbito del derecho, volver a o reiterarse indefinidamente estas discusiones en el futuro cuando exista la triple identidad que establece el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil. Y esto se logra a través de la excepción de cosa juzgada. De manera que la excepción de cosa juzgada la puede oponer tanto la parte que ganó como la parte que perdió. La parte que ganó, ¿cierto? Porque si vuelven a discutirle en otro juicio la misma cuestión, podría perder en un futuro. La parte que ganó entonces podría perder en el futuro lo que ya había dado antes en un juicio primitivo. Eso puedo poner, o puede permitir, la parte que ganó también puede poner la excepción de cosas juzgadas. Y la parte que perdió, porque incluso habiendo perdido en un segundo juicio, podría perder por más. Podría ser condenado a una cantidad distinta a una prestación mayor que la que ocurrió en el, o la que le fijó una sentencia en el primer juicio. Existiendo entonces esa triple identidad que consagra el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, ustedes vean solo esa disposición, van a ver ahí lo que se refiere a la triple identidad, 175, lo que dice relación con la cosa juzgada. En particular van a estudiar más adelante la juzgada, pero sí es importante que ya entiendan este efecto particular que produce el ejercicio de la jurisdicción. Había una duda, parece. El artículo es el 177 del Código de Procedimiento Civil, también el 175 en relación a la cosa juzgada a mí. Eso es lo que dice relación eh, con las características de la cosa juzgada. Veremos ahora lo que se refiere a los límites de jurisdicción. Los límites de la jurisdicción en general, ¿cierto? Porque sabemos que la actividad jurisdiccional del Estado se va a ejercer dentro de ciertos límites. Y fundamentalmente los límites van en el respeto a las demás potestades públicas y de la jurisdicción y de las jurisdicciones extranjeras, ¿cierto? O sea, por un lado tenemos los límites que derivan de los poderes, de los otros poderes del Estado y también de la jurisdicción extranjera, pero adicionalmente hay límites internos en el ejercicio de la jurisdicción, eh, porque resulta que hay muchos tribunales que eventualmente podrían ejercer esta jurisdicción. Todos sabemos que teóricamente lo tienen, pero son pocos los que van a tener el conocimiento o el caso particular de que se trate ese conflicto. Entonces vamos a ver algunas limitantes al ejercicio de esta jurisdicción. Y los límites hay límites externos y límites internos dentro del ejercicio de la misma. En primer lugar, vamos con los límites externos de la jurisdicción. Los límites externos son los que dicen relación con las atribuciones de los demás poderes del Estado, o bien con los que dicen relación con la jurisdicción extranjera. En cuanto al primer límite,
En cuanto al primer límite, a ver, los tribunales de justicia deben respetar, deben respetar las potestades que detentan los otros órganos estatales. Esto ya lo hemos dicho y lo hemos reiterado latamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué potestades deben respetar dentro de estos límites los tribunales de justicia? ¿Qué potestades de qué órganos del Estado, por ejemplo, que estamos indicando ya y que lo hemos señalado tantas veces? ¿Cuál sería entonces la primera limitante desde el punto de vista de los poderes de los diversos órganos del Estado? ¿Con qué otros poderes nos encontramos? Porque sabemos que la actividad jurisdiccional la va a desarrollar los tribunales de justicia, ¿cierto? Y que muchas veces esto se asimila o se engloba dentro del poder judicial. Pero ¿qué otras actividades o qué otros poderes vamos a encontrar dentro del Estado, ¿cierto? Ya, tendremos por un lado el poder legislativo, ¿y qué otro? Ya, bueno, la primera limitante entonces está en los tribunales, van a tener que detentar eh, los, los, los límites o las potestades que detentan los otros órganos del Estado. Y esto, de acuerdo a lo que dispone el artículo 7 de la Constitución, ¿cierto? En definitiva, tendrán que respetar las actividades o el ejercicio de las atribuciones propias de los órganos del Poder Ejecutivo, administrar justicia, y del Poder Legislativo en la dictación de las leyes. Entonces, claramente, esto ya se ha dicho, ustedes lo estudian también en otras asignaturas, explícito que los tribunales de justicia invadan las atribuciones que competen exclusivamente a los demás poderes públicos, ya que ello también está señalado no solo en la Constitución, sino que también en el Código Orgánico, en el artículo cuarto de este cuerpo de leyes, ¿cierto? El Código Orgánico establece precisamente esa limitante. eh, entonces, claramente hay límites en el ejercicio de la jurisdicción. En el ejercicio de la jurisdicción, obviamente que los tribunales de justicia lo que hacen es aplicar el ordenamiento jurídico vigente. ¿Qué es esto? Aplican la ley objetiva al caso concreto. En cambio, el Poder Legislativo será el encargado de otra función, específicamente lo que diga relación con la creación de las normas, ¿cierto? La creación en abstracto de las normas legales que serán obligatorias, generales, abstractas, hipotéticas, ¿cierto? De suerte tal que obviamente que los tribunales de justicia no van a poder inmiscuirse ni entrometerse en lo que diga relación con la creación de las leyes, porque ello no está dentro de sus atribuciones. El juez no es quien crea el derecho, sino que el juez o los tribunales lo que hacen es aplicar el derecho. Adicionalmente, vamos a señalar en términos generales también que el Poder Ejecutivo, ¿cierto?, cumple la función de administrar justicia, o sea, de administrar el Estado, precisamente para que se puedan cumplir los fines, los objetivos del Estado, ¿cierto?, para que se cumplan las tareas, los intereses, los objetivos en beneficio de las necesidades sociales, ¿cierto?, de acuerdo a las indicaciones del gobierno en ejercicio, y todo ello respetando el principio de la legalidad. Ellos son los encargados entonces de la administración del Estado.
Entonces, obviamente que cada función de los diversos poderes del Estado se va a realizar en forma exclusiva y excluyente. Y así existen los actos de administración, los actos legislativos y los actos jurisdiccionales. Entonces, obviamente que de ahí encontramos la primera gran limitante desde el punto de vista de la intervención de la actividad jurisdiccional. Bueno, hay una serie de criterios para determinar cuándo estamos en presencia de un acto de la administración, de un acto eh, o qué naturaleza tiene cada acto. Existen los criterios formales, funcionales, etcétera, que eso no se verá por ahora. Luego, la primera limitante, entonces, está en las atribuciones que ejerce cada uno de los poderes del Estado. En segundo lugar, dentro de la limitante o la limitación externa en el ejercicio de la jurisdicción, está referida al ámbito de actuación de las jurisdicciones extranjeras. Es decir, por eso es un límite externo, ¿cierto? También tiene un carácter internacional esta limitante. Se trata claramente de que los tribunales nacionales no pueden ejercer no pueden ejercer jurisdicción, ¿cierto? Y no pueden actuar respecto de conflictos que tienen relación con situaciones ocurridas fuera de los límites del territorio nacional. Porque aquí volvemos sobre lo mismo que ya tantas veces se señala, ¿cierto? Que la jurisdicción es una emanación de la soberanía y en este caso la potestad, o en ese caso, ¿cierto? Si estamos hablando de actos de jurisdicción extranjera, bueno, la potestad le va a corresponder a los tribunales extranjeros de cada país en que ocurra un determinado conflicto jurídico. De manera entonces que los límites del territorio nacional vienen a delimitar el campo de acción que tienen los tribunales chilenos y a la vez también le fija el límite de actuación a los tribunales extranjeros. Ni Chile puede actuar fuera de los límites de su frontera, ni los tribunales extranjeros pueden actuar dentro del territorio de la República. Eh, Hay que reconocer, sí, que hoy día los límites internacionales de las jurisdicciones extranjeras, hoy día esto se ha visto bastante atenuado, restringido y limitado por, en ciertas materias específicas. Por ejemplo, en ciertos delitos, los delitos llamados de lesa humanidad, porque se dice que esos delitos atentan en contra de todos los derechos humanos o derechos fundamentales de las personas. Entonces, si no son respetados en un país, pueden ser llevados a tribunales supranacionales de acuerdo a normas y a principios del derecho internacional y a los tratados que rigen en la materia. Pero no hay duda que desde un punto de vista de nuestra cátedra, la jurisdicción extranjera es otro límite externo a la jurisdicción. Los tribunales van a ejercer su actividad jurisdiccional dentro de los límites del territorio de la República por regla general. Eso no impide que determinadas actuaciones puedan cumplirse en el extranjero. Por ejemplo, si yo tengo a un demandado y quiero notificar la demanda y esa persona se encuentra en el extranjero, bueno, podremos, por la vía de los exhortos, que es la comunicación de un tribunal a otro tribunal, entregarle determinadas atribuciones, determinada competencia a ese tribunal extranjero para que conozca de ese caso concreto en cuanto a notificar a esa persona que se encuentra en otro país. Lo mismo, sentencias pronunciadas por tribunales extranjeros que pueden cumplirse en Chile, pero previamente validadas por la excelentísima Corte Suprema, en lo que dice relación con el exequatur o validación de esa sentencia en Chile. Por último, en Chile existen lo que se llaman los límites internos en el ejercicio de la jurisdicción. Los límites internos tenemos en primer lugar el tiempo de actuación.
tiempo es la primera limitante que afecta a la persona de los jueces, porque los jueces van a permanecer en sus cargos hasta que cumplan 75 años de edad, de acuerdo a la regla hoy día del artículo 80 de la Constitución. Eso no significa que el órgano jurisdiccional en el cual actúa ese juez se termine, porque lo que cesa es la persona del juez. Luego ese juez va a tener reemplazado, eso afecta en cuanto al juez como en persona, en su ámbito personal, de suerte tal que ese órgano, o sea, que ese tribunal como órgano jurisdiccional va a seguir desempeñando sus funciones y por lo mismo ese juez tendrá que ser reemplazado asumiendo otro que siga ejerciendo la función jurisdiccional, que esté paralizada o que haya sido interrumpida en algún caso en particular. Esto es válido no solo, es válido para cualquier otra causal de remoción o cese de la función del juez, ¿cierto? Eventualmente, indudablemente que el tiempo de actuación y las causales de remoción que tienen los jueces, bueno, son limitantes en el ejercicio de la función jurisdiccional. Sin embargo, hay que tener presente la situación particular que ocurre con los jueces árbitros. Los jueces árbitros, a diferencia de lo que ocurre con los tribunales ordinarios y especiales, son esencialmente temporales. Estos jueces árbitros están regulados en el Código Orgánico Tribunales y el Código Orgánico limita el ejercicio de la jurisdicción a los jueces árbitros. ¿Cuál es la limitante? La limitante está que el tiempo que van a poder ejercer esos jueces árbitros es el que le determinen las propias partes de común acuerdo. Si no hay acuerdo, los jueces árbitros tienen un plazo máximo de 2 años para ejercer jurisdicción y esos 2 años se van a contar desde la aceptación del cargo de árbitro. Esa regla está contenida en el artículo 235 del Código Orgánico de Tribunales. De manera que si una vez que se extingue este tiempo, este plazo que se fijan las partes o por la ley, el árbitro no puede seguir actuando porque ya no tiene potestad, no tiene jurisdicción para poder seguir conociendo de ese caso concreto. Habrá que designar otro árbitro, pero no puede el mismo tribunal arbitral seguir conociendo después de los máximos 2 años desde que aceptó actuar como árbitro, o bien desde el plazo menor que le las partes. Por último, el otro límite interno que tiene el ejercicio de la jurisdicción es el ámbito de actuación. El ámbito de actuación que tienen los distintos órganos que ejercen jurisdicción, es decir, los propios tribunales de justicia. Ellos son un límite al ejercicio de la jurisdicción. ¿Por qué razón? Porque los distintos tribunales también, más allá de los límites de las funciones de los demás poderes del Estado o de la jurisdicción extranjera, los tribunales actúan dentro de su competencia. Entonces la competencia limita el ejercicio de la potestad jurisdiccional para un determinado tribunal. ¿Por qué? Porque en todos los estados, en todos los países, existen una organización de varios y distintos tipos de tribunales, para que en definitiva uno de ellos llegue a conocer, ¿cierto?, un determinado asunto judicial. Es decir, los tribunales se reparten el trabajo entre los distintos tribunales. Y para eso existen una serie de reglas y cuestiones que nosotros vamos a estudiar más adelante que dicen relación con las reglas de competencia. En todas las leyes procesales existen estas leyes de competencia, de suerte tal que un tribunal se va a abocar al conocimiento de su causa concreta, específica,
entonces ahí va a tener competencia. Y ahí, digamos, se va a establecer desde cuándo la competencia de ese tribunal no va a poder ser alterada, por ejemplo. Existe ahí lo que se llaman las reglas de competencia, señaladas en los artículos 108 y siguientes del Código Orgánico, y esas reglas de competencia nosotros las vamos a estudiar más adelante, pero es importante que ustedes sepan que ahí hay otra limitante para el ejercicio de la función jurisdiccional, es decir, la competencia específica que tiene cada juez eh, para conocer de un asunto y eh, que le permitirá seguir con esa competencia durante la tramitación de esa causa con independencia de cualquier otro tribunal. Hay algunas reglas particulares en estas reglas de competencia, pero eso se verá posteriormente. Ya. Hay una última cuestión en la jurisdicción que dice relación con la suerte de la clasificación de la jurisdicción. Eh, mm, 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 mm. A ver, en estricto, nosotros que la jurisdicción admite clasificaciones, ella es una, ¿cierto? No puede estar dividida porque lo que se hace es clasificarla desde el punto de vista de la naturaleza del acto o asunto sobre el cual se ejerce la jurisdicción. Y mucha parte de la doctrina, y también la hacemos nuestra, habla acerca de las manifestaciones de la jurisdicción, ¿cierto? Entonces, así en Chile tenemos distintas jurisdicciones como ramas especializadas existan en el derecho material o sustancial. Entonces, obviamente que así podemos dividir el ejercicio de la jurisdicción civil, la jurisdicción penal, la jurisdicción laboral, la jurisdicción de familia, la jurisdicción tributaria, la jurisdicción aduanera, la jurisdicción militar, cada una con sus propios tribunales y sus propios procedimientos. Entonces, obviamente, también se admite esta división, esta manifestación de jurisdicción, esta distinción desde un punto de vista del tratamiento de la jurisdicción. En varios países y en Chile también se distingue dentro de la jurisdicción civil la actividad jurisdiccional que hemos señalado en el artículo primero del Código Orgánico, y así se habla por una parte de jurisdicción contenciosa, que pareciera un contrasentido, jurisdicción contenciosa cuando hay contienda, y por otra jurisdicción voluntaria, no contenciosa o graciosa, que está reflejado en los artículos 1 y 2 del Código Orgánico. De manera que tenemos por un lado la jurisdicción contenciosa, por otro lado los actos judiciales no contenciosos, que esa es la nomenclatura que nosotros vamos a utilizar, y además la jurisdicción conservadora, disciplinaria y económica, que está recogida en el artículo 3 del Código Orgánico. Algunos agregan la jurisdicción ético-profesional, obviamente que hoy día no corre porque los colegios profesionales fueron suprimidos. Entonces tenemos estas tres manifestaciones: por una parte la jurisdicción contenciosa, por otro lado los actos judiciales no contenciosos, y además las facultades económicas, disciplinarias y conservadoras de los tribunales. En lo que dice relación con la jurisdicción contenciosa, ya nos hemos referido a ella durante todo este tiempo. Es decir, en la función propia de los tribunales tiene el contenido específico en la solución de los conflictos y mediante la aplicación y la tutela del derecho objetivo. Esta es la función que permite conocer, juzgar y hacer ejecutar los juzgados de las causas civiles y criminales a las que se refiere el artículo 76 de la Constitución y el artículo 1 del Código Orgánico, y que tiene como supuesto o presupuesto un conflicto jurídico entre partes sometidos a la decisión de un tribunal. El contenido del Código Orgánico en general se refiere a esta jurisdicción, ¿cierto?, que corresponde a lo que nosotros ya hemos estudiado.
correspondería entonces ver lo que dice relación con la jurisdicción no contenciosa o voluntaria. Vamos a quedar hasta aquí nosotros, para los efectos también de nuestro certamen, de manera tal que dentro de la jurisdicción vamos a evaluar solo hasta la jurisdicción contenciosa. No vamos a incluir nada que diga relación con la jurisdicción no contenciosa, ¿cierto? Porque primero no la hemos estudiado en detalle, ya la vamos a ver en las próximas clases, que obviamente es muy importante y los tribunales también ejecutan esta actividad, pero la vamos a excluir entonces del certamen, y también lo que dice relación con las facultades económicas, disciplinarias y en las facultades, como dijimos, económicas, o sea, las facultades conservadoras, disciplinarias y económicas que están consagradas en el artículo 3 del Código Orgánico. Algo ya vimos al ver los autoacordados, eso sí, pero como facultades en el ejercicio de la jurisdicción, eso tampoco lo vamos a incluir dentro de nuestro certamen. ¿Hay alguna duda en relación a las materias? Entonces, hasta aquí va a llegar la materia para el certamen. Lo que hemos visto, ¿cierto? En todo lo que dice relación con el derecho procesal, las leyes procesales en el tiempo, espacio y persona, las fuentes del derecho procesal, eh, la jurisdicción específicamente, la acción que vimos ellos y me parece que ciertos presupuestos procesales, los principios y presupuestos procesales. Eso es. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Me he preguntado no sé cuántas veces cuándo es el certamen. Próximo. ¿Qué día es? Dijimos. Próximo miércoles. Ya. Próximo miércoles a las 11. De manera que la próxima semana tendremos nuestras clases. Me dan ganas de incluir toda la jurisdicción. Bueno, pero ya les dije que lo vamos a incluir hasta aquí, de manera tal entonces que lo de la próxima semana no lo vamos a incluir para los efectos del primer certamen. Eso es. El próximo lunes, si quieren, ahí hacen, o cuando estimen pertinente, hacen las consultas. Yo quedé enviarles esta parte del apunte, ¿cierto? Eso es la otra cuestión que me falta. Se me olvida siempre que les he entregado o hasta dónde les entregué. Voy a ver ahí en el Classroom, pero les voy a entregar este material. Eso es. Quedaríamos hasta aquí entonces.